Después de la cirugía, regresé a casa agotada y me encontré con mi maleta afuera y una nota pegada con cinta. Ahora solo somos nosotros 3. Busca otro lugar donde quedarte. Atentamente, tu nuera. Sin decir una palabra, llamé al banco y bloqueé las tarjetas de crédito. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Mis manos temblaban mientras leía la nota una vez más, deseando que las palabras se reacomodaran en algo menos cruel. El sol de la tarde caía con fuerza sobre mi cuerpo cansado mientras me quedaba allí, aún con la bata del hospital, contemplando la casa que durante 3 años había llamado hogar. Toqué la puerta. Claro que lo hice. Toqué hasta que los nudillos me dolieron, repitiendo el nombre de Esteban una y otra vez. Mi hijo, mi único hijo, a quien crié sola desde que su padre murió cuando él tenía apenas 12 años. Pero la única respuesta fue el silencio y la voz lejana de Jimena, pidiéndoles a los niños que hicieran silencio. Al final, una cortina se movió apenas y alcancé a ver el rostro de mi nieto de 8 años antes de que Jimena lo apartara bruscamente. La cortina volvió a su sitio y en ese instante supe que realmente no pensaban dejarme entrar. Me senté sobre mi maleta intentando entenderlo todo. 3 años atrás, cuando Harold falleció, Esteban y Jimena me habían sugerido vender mi casa y mudarme con ellos. «Mamá, tiene todo el sentido», me dijo Esteban. «Nos ayudarás con los niños. Nosotros cuidaremos de ti mientras envejeces, y el dinero de la casa servirá para ampliar la nuestra». En ese momento parecía una idea maravillosa. $178,000. Eso fue lo que aporté a las renovaciones de su hogar. Casi todo lo que obtuve por la venta de la casita que Harold y yo pagamos en 30 años. «Es una inversión en nuestra familia», me aseguró Esteban, y le creí. Recuerdo cómo todo empezó a cambiar poco a poco. Al principio era la abuela, Isabel, la matriarca querida que preparaba hot cakes los domingos y ayudaba con la tarea. Luego, simplemente mamá, útil para cuidar a los niños y cocinar mientras Jimena se dedicaba a su rutina de bienestar. Y al final, solo Isabel, la anciana, incómoda que ocupaba espacio en su hermosa casa. Lo más evidente fue el cambio en Jimena. Las sonrisas cálidas se volvieron gestos forzados. El gracias por cuidar a los niños se convirtió en «para eso son las abuelas». Las invitaciones a salidas familiares desaparecieron lentamente hasta que me convirtieron en la niñera a la que siempre dejaban atrás. Saqué mi celular de la bolsa y marqué el número de Esteban. Llamé y me mandó directo al buzón. Lo intenté otra vez. Igual. No quedaba más que mandarle un mensaje. «Esteban, estoy afuera de la casa. Acabo de salir de una cirugía. Por favor, déjame entrar». Vi cómo el mensaje pasaba de entregado a leído. Y nada. Ni una palabra. El sol de la tarde empezó a esconderse y con él se hundía también la verdad de lo que estaba viviendo. Tenía 68 años, me estaba recuperando de una operación de vesícula y no tenía a dónde ir. El hospital me dio el alta con instrucciones para seguir la recuperación en casa, sin imaginar que ese hogar ya no existía para mí. Cuando el frío del atardecer empezó a calar, acepté por fin que nadie vendría a abrir la puerta. Con manos temblorosas, levanté el asa de mi maleta y empecé a caminar. Cada paso era una punzada en el abdomen, donde las heridas de la cirugía aún estaban frescas. Tenía $43 en la cartera, apenas lo justo para un taxi. Pero ¿a dónde? Un hotel se tragaría ese dinero en una noche. Mi hermana vivía a 3 estados de distancia. Mi amiga más cercana, Rosalía, se había mudado a un departamento más chico tras la muerte de su esposo. Me senté en una banca junto a la parada del camión, dejando mi maleta a un lado. Me invadió una ola de traición tan fuerte que no pude evitar llorar. ¿Cómo pudo Esteban hacerme esto? El niño que me regalaba tarjetas con brillantina en el Día de las Madres
el que me decía que era su heroína, el joven por el que trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad, mi hijo y Jimena. Me esforcé tanto con Jimena, siempre respeté sus decisiones como madre, jamás me metí donde no me llamaban, ayudaba cuando me lo pedían. Pensé que habíamos construido algo, si no amor, al menos respeto mutuo. La crueldad del momento no era casualidad. Esperaron hasta que estuviera en mi punto más débil, recién operada, para deshacerse de mí. Lo habían planeado desde antes. Fui solo una niñera y una fuente de dinero hasta que me volví una carga. Cuando las luces de la calle empezaron a parpadear, saqué el teléfono y revisé mis contactos. Dudé con el dedo sobre el nombre de Rosalía. Éramos amigas desde hacía más de 40 años, juntas en los matrimonios, los hijos, ahora la viudez. Si alguien iba a entender, era ella. Sonó 3 veces antes de que su voz familiar contestara. «Isabel, ¿estás bien?» Intenté hablar, pero solo salió un sollozo. «Isabel, ¿qué pasa? ¿No tenías cirugía hoy?» «Doy», susurré con voz quebrada. «Necesito ayuda». Me dejaron afuera. Hubo un silencio breve, luego su voz firme y clara. «Dime dónde estás. Voy por ti». Mientras esperaba a que mi amiga viniera a rescatarme, vi pasar a una familia joven. La madre caminaba con su hijo de la mano, riéndose de algo que él decía. Un momento simple de conexión. Y me cayó el 20 de cómo mi propia familia había cortado todo lazo conmigo. Lo prescindible que me había vuelto. Cerré los ojos sintiendo cómo el peso de la traición me aplastaba, más que la maleta, más que todos mis años vividos. El cuarto de sobra de Doy no tenía gran cosa, solo una cama individual, una cómoda pequeña y una lámpara para leer. Pero esa noche fue un refugio. Las heridas quirúrgicas me latían mientras Rosalía me ayudaba a acomodarme. Su rostro era una máscara de rabia contenida. «No puedo creer que Esteban haya hecho esto», dijo mientras ponía almohadas tras de mí. «Después de todo lo que hiciste por ese muchacho». Yo tampoco podía creerlo, pero ahí estaba la prueba. Mi maleta, empacada al apuro por Jimena con solo algo de ropa y nada de mis cosas queridas, descansaba en un rincón como testigo de esta nueva realidad. ¿Has intentado llamarlo otra vez?, preguntó Doy mientras me pasaba una taza de té de manzanilla. Asentí con la cabeza, sosteniendo la taza tibia con manos que aún temblaban. Ha leído mis mensajes 17 veces y ni una sola respuesta. Doy se sentó al borde de la cama, su cabello gris brillando bajo la lámpara. Somos amigas desde los 20 y tantos, cuando ambas éramos madres jóvenes intentando equilibrar trabajo y familia. Estuvo a mi lado cuando murió Harold y ahora estaba aquí para esto, mi expulsión silenciosa de la vida de mi hijo. «Necesitas descansar», dijo con firmeza. «Mañana veremos qué hacer», pero dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Jimena en ese post-it. Ahora solo somos nosotros 3. La crueldad casual de esas palabras dolía más que mis cicatrices quirúrgicas. Amaneció lloviendo. Las gotas golpeaban suavemente la ventana. Volví a revisar el celular. Ni un mensaje de Esteban, ni una llamada perdida. Solo el silencio digital del abandono. «Vamos a desayunar», dijo Doy desde la puerta. «Luego tenemos que hablar sobre los siguientes pasos». Entre el café y el pan tostado, le conté todo. Cómo vendí mi casa para ayudar a Esteban y Jimena. Cómo las renovaciones convirtieron su hogar de 3 recámaras modestas a una casa amplia de 5 cuartos, con cocina de chef y suite principal. Invertí casi $180,000, dije, revolviendo el café sin mirar. Esteban dijo que era una inversión en nuestro futuro juntos, que siempre tendría un lugar con ellos. La cara de Doy se endureció. ¿Firmaste algo? ¿Algún acuerdo legal? Negué con la cabeza. Es mi hijo, Doy. Confié en él. Las palabras quedaron flotando en el aire, torpes y llenas de una ingenuidad que ahora dolía.
Deberíamos revisar tus cuentas, sugirió Doy con suavidad. Asegurarnos de que no tengan acceso a más cosas. El estómago se me hizo nudo. Ni siquiera lo había considerado. Esteban me ayudó a configurar la banca en línea después de la muerte de Harold. Dijo que era por emergencias y le di a Jimena mi tarjeta de crédito para el súper y cosas de los niños. Con manos temblorosas, inicié sesión en la tableta de Doy. Sentí un alivio inmenso al ver que mis ahorros seguían intactos. Pero al abrir el estado de cuenta de la tarjeta, ese alivio se desvaneció. 3.200 en Nordstrom, 1.700 en un lugar llamado Sephora. Doy leía sobre mi hombro. ¿Desde cuándo te volviste tan gastalona, Isabel? Yo no fui, susurré, bajando por una lista interminable de cargos, ropa de diseñador, maquillaje carísimo, cenas en restaurantes que ni conocía, todo en las últimas 3 semanas, justo mientras yo me preparaba para la cirugía. El cargo más reciente fue ayer. 4.500 en un sitio llamado Elite Furniture Gallery. Están redecorando. Mi cuarto, lo entendí de golpe, las piezas encajando. Estaban planeando esto, esperando a que me fuera para reemplazar mis muebles. El rostro de Doy se tiñó de rabia. Malagradecidos de mierda, necesito cancelar esas tarjetas. Interrumpí. Una calma extraña se apoderó de mí. Era la primera sensación clara que tenía desde que encontré mi maleta en la puerta. Necesitaba poner todo en pausa. Con la ayuda de Rosalía, llamé al banco. Sí, quería reportar un mal uso de mis tarjetas. Sí, quería disputar los cargos recientes. Y sí, quería congelar todas mis tarjetas de crédito de inmediato. Señora, esto evitará que se aprueben nuevos cargos, advirtió el representante del banco. Bien, respondí, con firmeza. Eso es exactamente lo que quiero. Después de colgar, me dejé caer en el sillón, agotada, pero con algo que no esperaba sentir, una chispa diminuta de poder. Quizás me habían tirado como si fuera basura vieja, pero aún podía decidir sobre algunas cosas. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosalía apretando mi mano. Necesito recuperar mis cosas, dije. Mis álbumes de fotos, el reloj de Harold, la vajilla, de mi mamá, todavía están en esa casa. Lo resolveremos, prometió Rosalía. Pero primero tienes que sanar. Orden del médico. Tenía razón, por supuesto. Mi cuerpo necesitaba tiempo para recuperarse de la operación. Pero al recostarme entre las almohadas, supe que mi corazón tardaría mucho más. Al día siguiente, sonó el teléfono. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. Mi corazón dio un brinco. Tal vez había entrado en razón. Tal vez llamaba para disculparse, para rogarme que volviera pues a casa. Contesté en el segundo timbrazo. Mamá de Esteban. Su voz era tensa, controlada. No era la voz de un hijo arrepentido. Parece que hay un problema con tus tarjetas de crédito. No. ¿Cómo te sientes después de la operación? No. Lamento que te hayamos dejado afuera. Solo preocupación por las tarjetas, sí, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Las congelé. Silencio. Jimena estaba tratando de comprar comida para los niños, dijo, con un tono cada vez más molesto. La tarjeta fue rechazada. ¿También estaba comprando comida en Nordstrom y Elite Furniture Gallery?, pregunté. ¿O eso era otra cosa? Otro silencio, más largo esta vez. Mamá, tú autorizaste a Jimena a usar esas tarjetas para emergencias y necesidades. Lo corregí. No para miles de dólares en quién sabe qué. Lo escuché inhalar fuerte. Mira, no tengo tiempo para esto ahora. Solo descongela las tarjetas. Podemos hablar de límites de gasto después. La indiferencia en su voz encendió algo en mí, una rabia lenta que venía creciendo desde que vi ese post-it. No, Esteban, dije en voz baja. No creo que lo haga. ¿Cómo dices? La sorpresa en su tono casi me hizo sonreír. Dejaste claro que ya no soy parte de tu hogar, continué, cada palabra pesada. Así que,
Me temo que Jimena tendrá que encontrar otra forma de pagar sus caprichos. Mamá, sé razonable. Fui razonable cuando vendí mi casa para ayudarte a ampliar la tuya, lo interrumpí. Fui razonable cuando cuidé a tus hijos todos los días mientras tú y Jimena seguían sus carreras. Fui razonable cuando cociné, limpié y me hice útil. ¿Y de qué me sirvió tanta razón, Esteban? Silencio otra vez. Este no es un buen momento para hablar de esto. Nunca lo es contigo, dije, sintiendo cómo la verdad se acomodaba con todo su peso en mi pecho. Adiós, Esteban. Colgué la llamada con la mano temblorosa, pero con una determinación más firme que nunca. En el marco de la puerta, Doy me observaba, con una sonrisita dibujada en el rostro. Vaya, dijo, mira quién por fin sacó el coraje. Logré devolverle una sonrisa débil. Congelar las tarjetas es apenas el comienzo, dije. Necesito averiguar qué más han hecho con mi dinero. Justo en ese momento apareció un mensaje de texto en mi celular. Esteban, esto es infantil. Mamá, llámame cuando estés lista para actuar como una adulta. Le mostré el mensaje a Doy, que soltó un resoplido incrédulo. Qué ironía que él te llame inmadura, murmuró, después de lo que hicieron. Dejé el teléfono a un lado y una extraña calma empezó a instalarse en mí. El shock inicial y el dolor seguían ahí, pero algo nuevo se abría paso. Decisión. Me habían arrebatado mi hogar, mi seguridad y mi lugar en la familia. Pero no les permitiría llevarse nada más, ni un centavo más, ni un gramo más de mi dignidad. Pasó una semana sin noticias de Esteban. Las incisiones de la cirugía sanaban poco a poco, pero la herida de la traición seguía fresca, abierta. Doy había sido mi salvavidas, pero no podía quedarme con ella para siempre. Tenía que recoger mis cosas y decidir qué iba a hacer. Voy contigo, dijo Doy en cuanto mencioné regresar a la casa de Esteban. No tienes que hacerlo. Claro que sí, me interrumpió tomando sus llaves. Además, es menos probable que te cierren la puerta en la cara si hay testigos. El trayecto hacia la casa que durante 3 años llamé hogar se sentía irreal ahora. Al llegar noté que la SUV elegante de Jimena no estaba, pero el sedán de Esteban seguía en la entrada. Perfecto, murmuró Doy. Quizá podamos hablar con él sin que ella esté envenenando el ambiente. Sentía las piernas pesadas mientras caminaba por el sendero. Los jardines, que antes cuidaba con tanto esmero, ya mostraban señales de abandono. Toqué el timbre, el corazón latiéndome como tambor en el pecho. Esteban abrió la puerta y una chispa de sorpresa cruzó su rostro antes de adoptar una expresión cerrada. Se le veía cansado, con ojeras marcadas bajo los ojos. Mamá, miró a Doy y luego de nuevo a mí. No esperaba verte. Obviamente, respondí, encontrando fuerza en la firme presencia de Doy junto a mí. Vine por mis cosas, mis pertenencias personales. Dudó por un segundo, luego se hizo a un lado. Jimena no está. Se llevó a los niños a casa de su mamá. La casa se veía distinta de alguna forma. Habían cambiado los muebles y un gran sofá modular moderno dominaba ahora la sala, probablemente comprado en Elite Furniture Gallery. Mis cosas están en el cuarto de visitas, dije, comenzando a subir las escaleras. En realidad, dijo Esteban carraspeando. Movimos algunas cosas. Jimena usa ese cuarto como su oficina ahora. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y mis pertenencias? La mayoría están en cajas en el garaje, respondió sin mirarme a los ojos. Jimena pensó que así te sería más fácil recogerlas. Rosalía hizo un sonido de asco. Qué atenta, ¿no? Seguimos a Esteban hasta el garaje, donde varias cajas de cartón estaban apiladas contra la pared. Me acerqué a ellas con cierto miedo. La primera caja tenía ropa doblada a la carrera. La segunda contenía libros y algunos artículos de tocador, pero mientras buscaba el resto de las cajas, un nudo empezó a apretarme la garganta. ¿Dónde están mis álbumes de fotos? El reloj de Harold, las joyas de mi madre. Esteban se movió incómodo. No lo sé.
Jimena empacó todo. Pues no están aquí, dije con la voz alzándose. ¿Y la vajilla de mi mamá? Los recuerdos de familia. Mamá, tranquila. No me digas que me tranquilice, solté, sorprendida hasta yo por la fuerza de mi rabia. Esas cosas no se pueden reemplazar. Son mis recuerdos, mi historia. Rosalía dio un paso al frente. Esteban, esto es inaceptable. Esas son pertenencias personales de Isabel. Esteban se pasó la mano por el cabello, luciendo más como un niño regañado que como un hombre adulto. Hablaré con Jimena. Tal vez las puso en otro lado. Quiero revisar arriba, insistí. Ahora. Dudó, luego asintió con desgana. Me dirigí directo al ático, recordando que había guardado algunas cosas viejas allí. Mientras subía las escaleras, sonó el teléfono de Esteban. Contestó en el pasillo de abajo, su voz apenas un susurro. El ático estaba polvoriento y oscuro, pero sabía exactamente dónde estaban mis baúles de almacenamiento. Para mi alivio, seguían allí, intactos. Abrí el más grande y encontré mi álbum de bodas, las medallas militares de Harold y varios álbumes de fotos familiares. Al menos esos recuerdos valiosos se habían salvado de la limpieza de Jimena. Mientras recogía lo que podía cargar, escuché la conversación de Esteban flotando desde abajo. No, ella simplemente apareció. Sí, con esa amiga suya. Sé lo que acordamos, pero ¿qué se supone que debía hacer? Sigue siendo mi madre. Hubo una pausa. Jimena, eso no es justo. Acordamos esperar hasta después de vender la casa para decirle lo del asilo. No, todavía no se lo he dicho. Acaba de salir de una cirugía, por el amor de Dios. Se me heló la sangre. ¿Asilo? ¿Vender la casa? Me acerqué a las escaleras del ático, forzando el oído. La agente de bienes raíces dijo que podríamos sacar al menos 650,000 con las renovaciones. Sí, suficiente para pagar nuestras deudas y dar el enganche para la casa del lago. Sé que el dinero de mamá lo hizo posible, pero ella aceptó invertir en la propiedad. Las piernas casi se me doblaron. Estaban planeando vender la casa, la casa en la que puse mis ahorros de toda la vida, mudarse a una casa en el lago, y querían meterme en un asilo. Debía hacer algún ruido porque Esteban se quedó en silencio de golpe. Tengo que colgar, dijo apresurado. Puede que me haya escuchado. Me lancé de nuevo al baúl, la cabeza girando. Mientras los pasos de Esteban se acercaban a la escalera del ático, fingí concentrarme en los álbumes de fotos, intentando controlar mis manos temblorosas. Mamá, ¿encontraste lo que buscabas? Su voz sonaba tensa. Parte de ello, respondí, sin confiar en mí misma para decir más. Me ayudó a bajar las cosas que había encontrado. El silencio entre nosotros se hizo espeso, incómodo. En el garage, Doy revisaba con paciencia las cajas que quedaban. Esteban, dije, ¿en serio pensabas decirme algo sobre vender la casa alguna vez? Su rostro se puso pálido. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. Igual que supe del asilo que ya elegiste para mí. Mi voz sonó sorprendentemente firme, aunque por dentro estaba hecha un torbellino. ¿Pensabas siquiera consultarme sobre todo esto? Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mamá, no es lo que crees. Solo pensamos que, con tus problemas de salud, mi cirugía de vesícula... Lo interrumpí. Eso no es excusa para encerrarme en un asilo. Tengo 68 años, no 98. ¿Es que Jimena pensó? Jimena pensó, repetí con amargura. Y tú simplemente la seguiste, ¿verdad? Igual que hiciste cuando me echaste de mi propia casa. No es tu casa, dijo, con un destello de desafío en los ojos. Tu nombre no está en la escritura. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. A pesar de todo el dinero que puse, legalmente no tenía ningún derecho sobre la casa. Confié en mi hijo, y esa confianza fue mi ruina. Doy intervino con la voz helada. Nos llevamos estas cajas ahora. Y Esteban,
Te sugiero que encuentres las cosas de valor de tu madre antes de que tengamos que llamar a las autoridades. Mientras cargábamos las cajas en el auto de Doy, vi por la puerta abierta del garage unos papeles sobre el escritorio de Esteban. Un folleto del asilo Residencia Los Encinos y lo que parecían anuncios de bienes raíces. Lo habían planeado, todo desde hacía meses. Mi desalojo, el asilo, la casa del lago, todo cuidadosamente calculado, todo a mis espaldas. La traición me atravesó tan hondo que apenas podía respirar mientras nos alejábamos, pero bajo ese dolor, algo empezó a encenderse. Una determinación feroz que me sorprendió por su fuerza. Me habían quitado todo, pero no dejaría que decidieran mi destino, no más. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. Doy insistió mientras descargábamos las cajas de su coche. Lo digo en serio, Isabel. Le agradecí con el alma la oferta, pero sabía que no era solución a largo plazo. Su departamento de una recámara apenas era suficiente para ella, mucho menos para 2 personas. Además, yo necesitaba volver a caminar por mí misma. Te lo agradezco más de lo que imaginas, le dije. Pero necesito resolver esto por mi cuenta. A la mañana siguiente, pedí una cita en el banco. Mauricio Delgado había sido mi asesor financiero desde que Harold murió, y su rostro mostró un verdadero asombro cuando le conté lo sucedido. Lo siento mucho, Isabel, dijo, revisando mis cuentas. La buena noticia es que tus depósitos de pensión y seguridad social siguen entrando regularmente, y tu cuenta de ahorros principal está intacta. Y el dinero que invertí en la casa de Esteban. El rostro de Mauricio se endureció. Sin un acuerdo formal, legalmente se considera un regalo. Tal vez podamos intentar algo, pero será cuesta arriba. Asentí. Ya me lo esperaba. Entonces necesito concentrarme en seguir adelante. ¿Qué opciones tengo para vivienda? Pasamos la siguiente hora revisando números. Mi pensión mensual y la seguridad social sumaban casi 2.400. No es una fortuna, pero con cuidado alcanzaba para alquilar un departamento modesto y cubrir lo básico. También está esto, dijo Mauricio, abriendo otra cuenta que casi había olvidado. La póliza de seguro de vida de Harold, la que invertiste, ha crecido a unos $42,000. Una ola de gratitud por mi esposo, tan práctico y visionario, me envolvió. Incluso desde la tumba, Harold seguía cuidando de mí. Eso te da opciones, continuó Mauricio. Podrías usar parte de ese dinero para el depósito del alquiler y algunos muebles, y guardar el resto como fondo de emergencia. Al salir del banco, sentí una mezcla extraña entre pérdida y posibilidad. Tenía menos de lo que creí que tendría a esta altura de mi vida, pero más de lo que muchos en mi situación podrían esperar. Podía reconstruir. Durante las siguientes 2 semanas, me lancé de lleno a buscar departamento. Rosalía me llevaba a ver lugares, me ayudaba a comparar precios y me animaba cuando la desesperanza me empezaba a ganar. Al final, encontramos un departamentito de una recámara en una comunidad, para personas mayores. No era lujoso, pero estaba limpio. Tenía un balconcito para mis macetas y, lo más importante, era accesible. Está perfecto, dijo Rosalía cuando lo vimos por primera vez. Y mira, tienen un jardín comunitario y juegos de cartas cada semana en el salón común. Firmé el contrato ese mismo día. Sentí una extraña sensación de logro, la primera desde que encontré mi maleta en la puerta. Por fin sentía que estaba tomando las riendas de mi vida, en vez de solo reaccionar ante la desgracia. Mudarse fue otro reto. Con el dinero contado, no podía reemplazar todos los muebles que dejé en casa de Esteban. Pero el grupo de la iglesia de Doy se lució con donaciones, un sofá usado pero en buen estado, una mesa pequeña para el comedor y un sillón reclinable cómodo. Yo misma me compré un colchón nuevo con su juego de sábanas. Ese era el único lujo en el que no podía ceder. Poco a poco, el departamento empezó a sentirse mío. Mi teléfono seguía en silencio. Ninguna llamada de Esteban, ni un solo mensaje preguntando cómo estaba, solo silencio. Me repetía que así era mejor, un corte limpio,
Pero por las noches, cuando todo estaba callado y el lugar aún se sentía ajeno, me sorprendía pensando en mis nietos si preguntaban por mí. ¿Qué les habría dicho Esteban sobre mi desaparición repentina? 3 semanas después de mudarme, estaba acomodando mis álbumes de fotos rescatados en una repisa cuando sonó el teléfono. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. El corazón me dio un brinco. Una chispa traicionera de esperanza se encendió a pesar de todo. «Hola», contesté intentando mantener la voz neutra. «Mamá». Su tono era puro trámite, sin una pizca de cariño. «Tenemos que hablar sobre tus tarjetas de crédito. Ni un ¿cómo estás?, ni un lo siento, directo al tema del dinero. ¿Qué pasa con ellas?», pregunté, y esa chispa de esperanza se apagó tan rápido como había aprendido. «Siguen congeladas. Jimena necesita comprar cosas para los niños». «No», interrumpí, sorprendida de mi propia firmeza. «Esas tarjetas se quedan congeladas, Esteban. Ahora vivo con un ingreso fijo y no puedo financiar los caprichos de Jimena». Hubo una pausa. «Mamá, sé razonable. Somos familia». La palabra familia me golpeó como una bofetada. «Familia», repetí. «¿Así le llamas a echar a tu madre después de una cirugía? ¿A planear vender la casa que ella ayudó a pagar para mandarla a un asilo? No entiendes». «No, el que no entiende eres tú». Lo interrumpí. «Confié en ti con todo lo que tenía, Esteban. Mi casa, mi dinero, mi corazón, y traicionaste esa confianza por completo. No te daré ni un centavo más». Su voz se volvió fría. «Entonces no hay nada más que hablar». «Supongo que no», estuve de acuerdo, mientras una calma extraña se apoderaba de mí. «Adiós, Esteban». Al colgar, me quedé sentada en mi nuevo sillón reclinable, mirando mi pequeño pero digno hogar. No era la jubilación que había imaginado, pero era mía. La llamada fue dolorosa, pero también reveladora. Esteban no había llamado para arreglar nada. Llamó por dinero y nada más. Ese fin de semana encontré un volante en la sala común anunciando un grupo de apoyo para personas mayores. Las transiciones de la vida, encontrar un nuevo rumbo. Algo en eso me llamó la atención y el martes siguiente me vi entrando en un salón iluminado por el sol en el centro comunitario del barrio, donde 6 personas mayores estaban sentadas en círculo. Nancy, la coordinadora del grupo, me recibió con calidez. «¿Te gustaría presentarte y contarnos un poco por qué decidiste venir?». Dudé un momento, pero luego empecé a hablar. «Me llamo Isabel. Hace un mes, mi hijo y su esposa me cerraron la puerta de su casa después de que salí de una cirugía. Había vendido mi casa para ayudarlos y ellos...». Mi voz se quebró, pero seguí hablando. Decidieron que ya no les servía de nada. Las miradas comprensivas que me rodeaban me dieron fuerza para continuar. Les conté todo: la traición, los planes para meterme en un asilo, las tarjetas bloqueadas, mi nuevo departamento. Mientras hablaba, me di cuenta de que era la primera vez que contaba toda la historia de principio a fin, y algo dentro de mí cambió. La vergüenza que había estado cargando. Esa idea de que yo debía haber hecho algo para merecer ese trato empezó a desvanecerse. «Gracias por compartir eso, Isabel», dijo Nancy cuando terminé. «Desafortunadamente, el abuso financiero hacia personas mayores muchas veces viene de parte de la familia. Lo que estás viviendo es más común de lo que la gente cree». Una mujer de cabello plateado, llamada Ofelia, se acercó y me apretó la mano. «Mi hija hizo algo parecido», me confesó. «Me tomó años reconstruirme, pero lo logré. Y tú también lo harás». Mientras la reunión continuaba, otras personas compartieron sus historias. Algunas parecidas a la mía, otras distintas, pero igual de duras. Para cuando hicimos una pausa para tomar café y galletas, sentí algo que no esperaba: un sentido de comunidad. Esta gente entendía lo que yo estaba viviendo, sin juzgarme ni compadecerme. Cuando salí de la reunión,
Tenía 3 números de teléfono y una invitación para almorzar la semana siguiente con Ofelia y otra señora llamada Margaret. De vuelta en mi departamento, me paré en el pequeño balcón, mirando cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos intensos de naranja y rosa. Por primera vez, me permití imaginar un futuro distinto al que había planeado. No uno peor, solo distinto. Un futuro donde yo tomara mis propias decisiones, formara nuevas amistades y aprendiera a confiar de nuevo, con cautela y a mi ritmo. No sería fácil. El dolor por la traición de Esteban seguía siendo profundo. Pero parada ahí, en la luz que se desvanecía, sentí algo nuevo despertando en mí. No solo la necesidad de sobrevivir, sino la posibilidad de florecer. Pasaron 6 meses. El otoño dio paso al invierno y este se convirtió en una primavera suave. Mi pequeño departamento se había transformado en un verdadero hogar, decorado con fotos queridas y algunos objetos nuevos elegidos con cuidado. El grupo de apoyo se había vuelto esencial para mí, y Ofelia y Margaret ahora eran amigas entrañables. Nos reuníamos cada semana para tomar café, jugar cartas o pasear por el parque cuando el clima lo permitía. Mi vida había adquirido un ritmo sereno hasta el día que recibí una carta inesperada de una agencia inmobiliaria. Felicitaciones por la venta de su propiedad, comenzaba, con una dirección que reconocí de inmediato. La casa de Esteban. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. La carta iba dirigida a mí como copropietaria de la propiedad, informándome que la casa se había vendido por $685,000. Me quedé mirando el papel sin poder creerlo. Lo habían hecho. Realmente habían vendido la casa, esa en la que yo había invertido todos mis ahorros, y de alguna forma habían usado mi nombre en el proceso. Llamé a Rosalía de inmediato. Vendieron la casa, le dije, con la voz temblando. Y de alguna manera me pusieron como parte de la venta. Eso es imposible, dijo Rosalía. Tu nombre no aparece en la escritura. ¿Cómo pudieron hacer eso? Se detuvo. A menos que hayan falsificado algo. Isabel, necesitas hablar con un abogado. Al día siguiente, me senté frente a Patricia Winters, una abogada especializada en derecho de personas mayores, recomendada por Ofelia. Revisó la carta con el ceño cada vez más fruncido. Esto es preocupante, dijo. No podían vender legalmente la casa usando tu nombre como copropietaria, a menos que haya documentos con tu firma. ¿Firmaste algo relacionado con la casa? Me puse a pensar. Esteban me hizo firmar unos papeles cuando recién me mudé. Dijo que era por cuestiones fiscales, por el dinero que yo aportaba. Patricia asintió con seriedad. Quiero investigar esto más a fondo. Mientras tanto, sugiero que organicemos una reunión con Esteban y Jimena. Si cometieron fraude, tienen que saber que habrá consecuencias. La idea de enfrentarlos me provocaba ansiedad, pero también una extraña sensación de anticipación. Durante meses había estado reconstruyendo mi vida, reencontrando mi fuerza. Tal vez ya era hora de mostrarles en quién me había convertido. Patricia me ayudó a redactar una carta formal solicitando una reunión. La enviamos por correo certificado para que no pudieran decir que nunca la recibieron. 3 días después, Esteban llamó. ¿Qué significa esto, mamá?, exigió con la voz tensa. ¿Por qué estás metiendo a un abogado? Creo que tú sabes perfectamente de qué se trata, respondí con calma. La venta de la casa, una pausa, ese es asunto nuestro, no tuyo. No según la carta que recibí felicitándome por la venta, rebatí. De alguna manera, mi nombre apareció en una transacción de la que no sabía nada. Suspiró profundamente. Está bien, podemos reunirnos, pero sin el abogado. Esto es un asunto familiar. El momento de tratar las cosas como familia se acabó. Cuando pusiste mi maleta en la puerta, Esteban, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba. Patricia estará presente y te sugiero que traigas tu propio abogado. Acordamos vernos en un lugar neutral, un salón privado en un restaurante local.
Los días previos a la reunión los pasé oscilando entre la ansiedad y una determinación feroz. La noche anterior, Ofelia me llamó para saber cómo estaba. Recuerda, dijo, no estás peleando solo por tu dinero, estás peleando por tu dignidad. No dejes que te vean titubear. La mañana de la reunión me vestí con cuidado, con un vestido azul que Doy decía que hacía resaltar mis ojos. Me maquillé ligeramente y me peiné con esmero. Al mirarme al espejo, apenas reconocía a la mujer segura que me devolvía la mirada. 6 meses atrás, estaba rota, traicionada y sin hogar. Hoy me mantenía erguida, lista para enfrentar a quienes intentaron destruirme. Patricia pasó por mí y, mientras manejaba, repasábamos nuestra estrategia. Deja que hablen primero, aconsejó. La gente suele decir más de lo que quiere cuando se pone a la defensiva. Esteban y Jimena ya estaban sentados cuando llegamos, junto con un hombre delgado que Patricia identificó como James Porter, un abogado local conocido por manejar temas de bienes raíces. Jimena se veía tensa, su apariencia pulida algo descompuesta. Esteban evitaba mirarme. «Gracias por venir», comenzó Patricia, colocando una carpeta sobre la mesa. «Estamos aquí para hablar sobre la reciente venta de la propiedad en calle Jacarandas, 1472 y en específico sobre el interés financiero que tiene mi clienta en dicha propiedad». James Porter carraspeó. «Mis clientes sostienen que la señora Brennan no tenía ninguna propiedad legal sobre la casa. Su aportación fue un regalo, como está documentado aquí». Empujó un papel hacia nosotros. Patricia lo revisó brevemente. «Este documento solo reconoce una contribución financiera. No la clasifica como un regalo desde el punto de vista legal. Además, tenemos pruebas de que el nombre de la señora Brennan se utilizó en el proceso de venta sin su conocimiento ni consentimiento». Esteban se removió incómodo. Jimena estaba pálida. «Tal vez», continuó Patricia, «podrían explicar por qué la señora Brennan recibió esta carta». Colocó la carta de la agencia inmobiliaria sobre la mesa. «Eso fue un error administrativo», dijo James apresuradamente. «La agencia fue informada de que la señora Brennan había contribuido a las renovaciones de la casa y la incluyó erróneamente como parte en la venta». «Un error curioso», señaló Patricia, «sobre todo considerando que la firma de mi clienta aparece en los documentos preliminares de la venta». Sacó otro papel. Esta firma que la señora Brennan confirma no haber proporcionado. La sala quedó en silencio. Las manos de Jimena temblaban ligeramente. Esteban parecía a punto de vomitar. «Es una acusación grave», dijo James, perdiendo su compostura profesional. «¿Está insinuando que mis clientes cometieron falsificación?» «No estoy insinuando nada», respondió Patricia. «Estoy exponiendo hechos. Ahora podemos llevar este asunto a los tribunales con toda la exposición pública que eso implicaría. O podemos llegar hoy a un acuerdo razonable». Esteban finalmente habló, con la voz tensa. «¿Qué quieres, mamá?» Por primera vez desde que entré a esa sala, miré directamente a mi hijo. El niño que crié, el hombre que me traicionó tan profundamente. Algo dentro de mí se ablandó, no por debilidad, sino por comprensión. No era un monstruo, solo era débil, demasiado influenciable por el materialismo de Jimena y demasiado dispuesto a sacrificar a su madre por comodidad. «Quiero lo que es justo», dije simplemente. «Aporté 178,000 $, para esa casa. Quiero que me los devuelvan con intereses». Jimena soltó un ruido ahogado. «Es ridículo. Ese dinero fue un regalo». «¿De verdad?», le pregunté girándome hacia ella. «También fue un regalo cuando usaste mis tarjetas de crédito sin permiso. Fue un regalo cuando empacaste mis cosas en cajas y las dejaste en el garage. Fue un regalo cuando planeaste internarme en un asilo sin decirme nada». El rostro de Jimena se enrojeció. «No entiendes». «Entiendo perfectamente», la interrumpí con voz firme. «Entiendo que me veías como una fuente cómoda de dinero y cuidado infantil. Y cuando dejé de ser conveniente, cuando necesité cuidados tras una cirugía,
Me desechaste sin pensarlo 2 veces. Esteban bajó la mirada hacia sus manos. Mamá, no fue así. Entonces, ¿cómo fue, Esteban? Pregunté con verdadera curiosidad. Explícame cómo un hijo encierra a su madre tras una operación. No tuvo respuesta. Patricia llevó suavemente la conversación de vuelta al asunto legal. Mi clienta está dispuesta a aceptar un acuerdo por el monto original más un 6% de interés, lo que suma aproximadamente $188,000. Dadas las circunstancias, me parece más que razonable. James se reunió con Esteban y Jimena, susurros tensos entre ellos. Finalmente, James se incorporó. Mis clientes están dispuestos a ofrecer $150,000 como acuerdo total, dijo. Patricia me miró preguntando en silencio. Lo pensé un momento y asentí. El monto exacto era menos importante para mí que el reconocimiento de lo que habían hecho. Aceptamos, dijo Patricia, con la condición de que los fondos se transfieran en un plazo de 7 días y que ambas partes firmen un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias de este arreglo. Mientras Patricia y James ajustaban los detalles, me recosté en la silla. Una extraña sensación de paz me envolvía. El dinero no podía sanar la herida de la traición, pero sí podía asegurarme el futuro. Un futuro que ahora esperaba con una esperanza inesperada. 1 año después de haber sido echada de lo que creí mi hogar para siempre, estaba de pie en la cocina de mi nueva panadería. Recuerdos dulces flotaban con el aroma intenso de canela y vainilla. La luz del sol mañanero entraba por las ventanas, bañando con un resplandor dorado las paredes recién pintadas y las encimeras relucientes. «Se ven perfectos», dijo Dottie, mientras colocaba una tanda de panecillos de arándano en la vitrina. «Aún no me creo que realmente hayamos logrado esto». Sonreí al verla, mi amiga de toda la vida, acomodando los pasteles como si fueran joyas. Hace 6 meses, cuando recibí el dinero del acuerdo con Esteban y Jimena, Rosalía había soltado al azar que mi pay de manzana se vendería como pan caliente en cualquier panadería del pueblo. Lo que empezó como una broma se convirtió en una conversación seria, luego en un plan de negocios y finalmente en esta realidad. «No lo habría logrado sin ti», le dije mientras me ajustaba el delantal. A mis 69 años, jamás imaginé que abriría un negocio, pero aquí estaba, copropietaria de una pequeña panadería encantadora, especializada en postres tradicionales caseros. La campanita sobre la puerta sonó y Eleyanar entró, seguida por Margaret y 3 amigas más del grupo de apoyo. «Está hermoso, Isabel», exclamó Eleyanar, mientras recorría el lugar con la mirada. «Absolutamente perfecto». «Te trajimos algo», dijo Margaret, extendiéndome una pequeña maceta. «Es un manzano enano, para los nuevos comienzos». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas al aceptar su regalo. Gracias a todas por todo. El último año había transformado mi vida de maneras que jamás habría imaginado. El dinero del acuerdo me dio opciones, pero fueron las amistades que forjé lo que realmente me salvó. Ese grupo de apoyo se volvió mi salvavidas. Un círculo de personas que entendían la pérdida y la reconstrucción porque lo habían vivido en carne propia. Nuestra inauguración fue un éxito modesto. Vecinos curiosos se acercaron, atraídos por el letrero pintado a mano y el aroma del pan horneado. Para el mediodía ya habíamos vendido la mitad de nuestro inventario y al cerrar, las vitrinas estaban casi vacías. «Yo diría que eso es un triunfo», declaró Rosalía mientras contábamos lo ganado en el día. «Quizá de verdad logremos que esto funcione». Asentí, demasiado cansada para hablar, pero con una satisfacción profunda que no sentía desde hacía años. Esta pequeña panadería era mucho más que un negocio. Era la prueba palpable de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que una traición no tiene que ser el punto final. Las semanas siguientes tomaron un ritmo agradable. Me levantaba antes del amanecer para comenzar a hornear,
Encontraba mi ritmo en el silencio de la mañana y luego recibía a los clientes durante el día. El trabajo era físicamente agotador, pero me daba propósito, y los elogios frecuentes por mis postres alimentaban mi alma de una forma que no sabía que necesitaba. 3 meses después de abrir, una tarde tranquila de martes, sonó la campanita. Levanté la vista de una bandeja de tartaletas de limón y vi a Esteban en la entrada, parado con torpeza. El corazón me dio un vuelco. No hablábamos desde la reunión, del acuerdo. Verlo ahí, más delgado, con nuevas líneas en el rostro, desató en mí una tormenta de emociones, amor, dolor, rabia y algo parecido a la compasión. «Mamá», dijo con una voz apenas más alta que la música suave que sonaba en la panadería. Me limpié las manos en el delantal. «Esteban, qué sorpresa». Se movió incómodo, echando un vistazo al lugar alegre. «Está bonito. La panadería te queda bien». «Gracias», respondí con tono neutro. «¿Qué te trae por aquí?» Respiró hondo. «Estoy en problemas, mamá». Por supuesto que sí. ¿Por qué más habría venido después de tanto tiempo? No era difícil adivinar. Su presencia no traía reconciliación ni redención. Era hambre. Era necesidad. Y aunque una parte de mí lo supo desde el primer instante en que lo vi parado en la puerta de mi panadería, no pude evitar preguntarme si, al menos, le dolía. «¿Qué clase de problemas?», pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Lo dije con una calma que no sentía, observando cada gesto, cada suspiro. «Económicos», admitió bajando la vista, como si no pudiera sostener mi mirada. Su voz se rompía en pedazos, igual que su dignidad. «Jimena se fue. Se llevó a los niños a casa de su mamá, allá en Arizona. El dinero de la venta de la casa ya no está. No sé exactamente cómo. Jimena manejaba todo lo financiero». Soltó una risa amarga, hueca, una de esas que no llevan alegría sino derrota. «Irónico, ¿no? Después de todo lo que pasó contigo, después de cómo te dejamos». Me quedé quieta, observándolo como si fuera un extraño que alguna vez soñé que era mi hijo. No podía negar que me dolía verlo así, más flaco, con el rostro pálido y cansado, como si la vida le estuviera pasando factura. Y sin embargo, mi corazón no corría hacia él como antes. Mi instinto de madre ya no podía cubrirle las heridas con vendas tejidas de perdón. «Lamento escuchar eso», dije al fin. Y, para mi sorpresa, era verdad. Me dolía. Sobre todo, por los niños. «Debes extrañarlos mucho». Asintió con los ojos vidriosos. «Sí, mucho. Estoy tratando de ver cómo recuperarlos, pero primero necesito...». Hizo una pausa, tragando saliva, buscando las palabras. «Necesito volver, a levantarme». Finalmente me miró a los ojos. Sus pupilas buscaban la ternura que alguna vez fue incondicional en mí. Tal vez esperaba encontrar a la mujer que siempre decía sí, incluso cuando decir no era lo más sano. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, no después de lo que hicimos, pero no sé a quién más acudir». Hubo un tiempo en el que esas palabras habrían sido suficientes para desarmarme. Tiempo atrás, habría corrido a su lado, abierta como una puerta vieja que no sabe cerrarse. Pero esa mujer ya no existía. Aquella Isabel, la que vendió su casa por un sueño de familia, la que cocinaba y callaba, la que aguantaba y aguantaba, se había ido. «¿Qué es exactamente lo que estás pidiendo, Esteban?», pregunté, con una firmeza que no era dureza sino límite. Dudó. Se removió, bajó la mirada otra vez. «Un préstamo», dijo al fin. «Solo hasta que pueda vender la casa del lago y encontrar algo más económico. Nada grande. Solo lo necesario para salir del hoyo y empezar de nuevo». Ah, la casa del lago, la misma que habían soñado comprar con las ganancias de la casa que yo ayudé a remodelar, donde cada centímetro de pintura y cada baldosa llevaba una parte de mis ahorros, de mi pasado, de mi confianza ciega. Sentí cómo la ironía me arañaba el pecho
pero respiré hondo. No puedo hacer eso, respondí con suavidad, pero con una fuerza interna que me sorprendió incluso a mí. Ya no temblaba, ya no dudaba. Su rostro se desplomó, como si mi negativa le partiera el alma. Mamá, por favor, entiendo por qué estás enojada. No se trata de enojo, Esteban, lo interrumpí. Se trata de respeto, se trata de límites, de amor propio, de no repetir lo que ya me hizo daño una vez. Guardó silencio, y yo también, porque sabía que las palabras más duras no son las que se gritan, sino las que se sostienen con calma. Se trata de aprender de lo vivido. Respiré hondo. Pero sí puedo ofrecerte otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Un trabajo? Dije, necesitamos ayuda con las entregas y con levantar cosas pesadas aquí. No paga mucho, pero es trabajo honesto. Esteban me miró sin saber qué decir. Claramente esperaba un rechazo directo o un cheque en blanco. ¿Tú? ¿Tú me contratarías después de todo? Sí, respondí sin más. No porque lo merezcas, sino porque decido ofrecerlo. Se quedó en silencio un largo rato, pensando. ¿Cuándo empiezo? Mañana a las 5. Empezamos a hornear temprano. Asintió despacio. Está bien, gracias. Cuando se fue, Rosalía salió del cuarto trasero donde nos había dejado espacio con discreción. ¿Estás segura de esto? Preguntó con preocupación reflejada en el rostro. No, admití, pero se siente correcto. No por él, por mí. La verdad era que ofrecerle trabajo a Esteban en lugar de una limosna era tanto por mi sanación como por la suya. Estaba marcando un límite, manteniendo mi dignidad, y aún así, dejando entreabierta una puerta para una posible reconciliación. 2 meses después, Esteban seguía llegando cada mañana a las 5, entregando pedidos, lavando platos y poco a poco, aprendiendo lo básico de la panadería. Nuestra relación era cautelosa, construida sobre conversaciones neutras. No hablábamos de Jimena ni del pasado, solo de las tareas diarias. No era exactamente perdón, pero era algo, un puente frágil que íbamos construyendo tabla por tabla. En una tarde cálida de domingo, mi día libre, me senté en el pequeño patio de mi departamento, cuidando las hierbas en macetas que había comenzado a cultivar. El manzano enano que me regalaron mis amigas había dado su primer fruto diminuto. Solo una pequeña manzana, pero una victoria al fin. Mi celular sonó y sonreí al ver el nombre de Elaner en la pantalla. ¿Cómo estuvo tu cita?, pregunté en tono burlón. Elaner había empezado a salir con Richard, un viudo que conoció en el huerto comunitario. Maravillosa, suspiró feliz. Me llevó a ese nuevo restaurante italiano junto al lago, pero te llamo por ti. Seguimos con la cena de esta noche. Richard traerá a su amigo William. Me reí. ¿Aún intentas emparejarme con William? Es un hombre encantador, Isabel. Profesor de inglés jubilado, viudo desde hace 5 años. Le encanta hornear y cuidar el jardín, y tiene los ojos más amables que he visto. Allí estaré, prometí, sorprendida por lo mucho que, en realidad, lo estaba esperando. Al colgar, miré alrededor de mi espacio pequeño pero hermoso. Las plantas floreciendo, los muebles cómodos, las fotos de mis nuevos amigos junto a recuerdos viejos y queridos. Nada de esto era lo que había planeado para mis años de retiro. Era diferente, inesperado, pero de algún modo más rico de lo que jamás imaginé. La traición que una vez estuvo a punto de destruirme terminó por obligarme a descubrir una fuerza que jamás imaginé tener. Me arrancó las falsas apariencias y, en su lugar, me regaló vínculos reales, me quitó una seguridad ilusoria y me entregó una independencia verdadera. Arranqué la única manzana de mi pequeño árbol. Su piel era suave y fresca contra mi palma. No era perfecta, un poco chueca y más chica que las del supermercado, pero era auténtica, nacida del esfuerzo y dulce con promesas, justo como mi nueva vida. A veces,
La traición llega envuelta en las voces que más amamos, con rostros que hemos besado en la frente y manos que alguna vez sostuvimos con orgullo. No llega como un extraño en la noche, sino como ese hijo al que criaste sola, esa nuera a la que abriste tu casa, esa familia que creíste inquebrantable. Y cuando pasa, cuando te rompen el corazón justo donde creías estar más segura, lo primero que sientes es vergüenza, como si algo hubieras hecho mal tú. Como si tu amor fuera culpa. Pero aprendí que la vergüenza no me pertenecía, que el error no fue amar demasiado, sino permitir que confundieran mi generosidad con obligación. Me costó una cirugía, una maleta en la puerta y las cicatrices de una expulsión silenciosa para entender que el amor no justifica el abuso y que, incluso cuando te han quitado todo, tu hogar, tu familia, tu historia, aún puedes levantarte, aún puedes volver a construirte, y no como eras antes, sino más fuerte, más consciente, más libre. El mensaje que quiero dejarte es claro. Tu valor no lo define lo que otros te hacen, sino lo que tú decides hacer después. Cuando te enfrentes al abandono, cuando descubras que te han usado, no permitas que la rabia te devore por dentro, ni que el miedo te paralice. Haz lo que yo hice, siéntate, llora si tienes que llorar, y luego empieza a mover los pies. Paso a paso. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas empezar. ¿Te han traicionado? ¿Te han desechado como si fueras invisible? Respira. Evalúa lo que tienes, lo que aún te queda, tu voz, tu historia, tus manos, tu dignidad. Y desde ahí, levántate. Bloquea las tarjetas si es necesario. Busca ayuda, exige justicia. Encuentra nuevas alianzas, nuevos comienzos, nuevos sueños. Porque hay vida después del abandono. Hay hogar después de la pérdida. Hay propósito incluso cuando el futuro que habías planeado ya no existe. Y sobre todo, hay poder en ti, incluso cuando los demás han intentado robártelo. No todos reaccionarían como yo. Tal vez tú confrontarías con más fuerza. Tal vez buscarías reconciliar antes. O quizás tomarías distancia definitiva desde el principio. Pero cualquiera que sea tu camino, que esté guiado por el respeto a ti misma. Porque perdonar no significa permitir que vuelvan a hacerte daño. Y amar no significa soportarlo todo. A quienes están leyendo esto desde algún rincón del mundo, me gustaría preguntarles, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Ya vivieron algo similar? ¿Tomaron la decisión de hablar, de cortar vínculos, de empezar de nuevo? Coméntenlo. Que nuestras voces no se pierdan en el silencio. Que sirvan de faro para otras personas que hoy están enfrentando su propio momento de ruptura. Yo sobreviví a la traición más dolorosa de mi vida y de entre las cenizas de ese amor fallido construí una panadería, una comunidad, una nueva versión de mí. No soy una víctima. Soy una mujer de 69 años que encontró el coraje de empezar desde cero, y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Gracias por estar aquí, por escucharme. Este no es el final, es apenas otro inicio. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más que son de las favoritas del canal y seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.